Pues adelante, Vicente, tú nos ibas a platicar un poco, ¿verdad? Claro, sí, muy bien. Vamos a iniciar. Y pues bueno, les mandamos un fuerte abrazo a hermanos y hermanas del Salvador, a quienes siguen con las actividades aquí con este grupo de toltecas. Enhorabuena. Y comentarles acerca de... Tenemos un problema con el audio. Sí, tú indícanos, aquí estamos. Porque la imagen la observamos bien, pero... quizás si nos regalan unos minutos. Claro, toma el tiempo que tenemos problemas con el audio. Sí, sí, todo el tiempo que quieras. Como nosotros sí te escuchamos muy bien. Sí, nos escuchamos bien. Vamos a seguir hablando. Voy a apagar la cámara un ratito y el micrófono. A ver, por aquí tú nos dices y con gusto. Recuerden que esta sesión la vamos a grabar. Gracias Chignawi por el apoyo técnico también, los compañeros, compañeras, esperando que puedan encontrar esa solución. Y pues bueno, ahorita para quien está acá en línea en Anáhuac y en otras partes del mundo, un fuerte abrazo. Pues vamos a iniciar, ¿no? De forma breve. Pues comentando cuál es la intención justamente de este encuentro y la importancia, ¿no? De estas fechas. Aconteció días atrás una celebración que en la época contemporánea pues se atribuye, ¿no? A la cruz, a la Santa Cruz, pero pues vamos a ver justamente en algunas imágenes y con justamente pues muestra, ¿no? De obras de arte y también con la interacción que hay con el calendario, pues que la cruz no es la cruz católica, es una cruz que va más atrás y es un eje importante para la cosmovisión, para el calendario y para esta concepción del mundo, ¿no? Que es relevante. Ahorita estamos viendo una imagen de Palenque y pues igual aprovechamos para contextualizar en este sentido. Ahorita ya seguiremos con los compañeros de Carrillo y pues bueno, allá en El Salvador. Hay realmente poca investigación seria y profunda. Si ustedes exploran, por ejemplo, en el canal del INA, hay una serie de documentales que muestran pues un panorama pues muy cuadrado, muy pues duro en lo que corresponde a la celebración de lo que es la cruz parlante, ¿no? También bibliografía que pues aborda de una manera muy alejada, ¿no? De este contacto con la realidad actual y mucho más con todo este elemento que corresponde a la cruz, ¿no? Que por lo regular se tiende a asociar es la cruz de los cristianos o de los católicos, pero pues mucho tiempo antes de que el mismo emblema o el mismo avatar o Jesús naciera ya estaba esas cruces y bueno, es un símbolo universal, ¿no? Que va más allá también de las tierras de Anáhuac y el Tahuantinsuyo. Y pues derivado justamente de explorar les decía como materiales de este tipo, ¿no? De la cruz parlante, les voy a compartir por lo pronto un link para que ustedes puedan pues conocer, ¿no? Esta parte de lo que es la celebración de esta cruz. Aquí la muestro. Mientras para ir lo que hacen el enlace nuestros compañeros allá. Bueno, el audio ya está, el enlace nada más falta que nos cargue en ese sentido. Esta pieza se la pueden buscar en YouTube, INA TV Cruz Parlante. Pues nos muestra justamente pues este sincretismo que hay y que se asocia justamente a celebraciones que son primordialmente en el estado de Quintana Roo, ¿no? En este sentido, pero la cruz se celebra pues, en México, en Centroamérica, como también es el motivo de este enlace, ¿no? Con el grupo de amigos allá del Salvador, y en todo Anáhuac, tanto los mayas, los zapotecos, los mijes, y todavía en nuestra
población, ¿no? En el Valle de México, en el norte también, en Estados Unidos, hay estas muestras de festividades asociadas a la cruz, ¿no? El Día del Albañil, el Día de los Constructores, pero hay un templo y hay una ciudad que se llama Chan Santa Cruz. Ahora se llama Felipe Carrillo Puerto, pues bueno, esto se debe justamente a esta circunstancia, ¿no? Que se dio en la conmemoración de la guerra de castas, y una vez que el Estado mexicano hizo justamente la pacificación de estas tierras en base a incursiones bélicas, pues también la religión católica pues se adaptó, y en este caso se conformó uno de los emblemas de resistencia, ¿no? Que está aquí, que son imágenes de los que vemos en sus cuarteles y demás, y es de llamar la atención, ¿no? Es una celebración que se viene desarrollando desde hace más de 200 años aquí en Chan Santa Cruz, pero es antiquísima y probablemente se remonta en Anáhuac desde sus orígenes en la época de los olmecas, así que pues bueno, derivado de eso, hicimos un contacto con gente de Carrillo Puerto en el año 2019, Chignahui. Igual si quieres comentar un poquito en lo que hacemos enlace de audio, de cómo fue ese encuentro con don Cornelio, que es justamente el general de los mayas, quien amablemente nos recibió allá previo a su encuentro con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. A Carrillo y nos presentamos primero con el general, que es el que está a cargo ahí del Templo de la Cruz, y bueno, explicándole un poco qué es lo que hacemos y pues nuestros objetivos, que no son quitarles nada, ni más bien al contrario, hacer que los conozcan, porque bueno, no podemos defender lo que no se conoce, entonces tenemos que dar a conocer eh, lo que hacen. Por ejemplo, hay muchas estúpidas de que los mayas se fueron por un portal mágico. De hecho, ya en Playa del Carmen tienen su portal por donde a los turistas les dicen que se fueron por ahí los mayas, y bueno, es absurdo, ¿no? Porque pues, si vas ahí a la península de Yucatán o en Guatemala, por ejemplo, o Salvador, en Honduras, ahí están los mayas, simplemente están reprimidos. Entonces es absurdo cómo llegan a pensar que eh, digamos, fueron los extraterrestres los que hicieron esta gran cultura, o las pirámides, todas sus construcciones. Y bueno, pues ya llegando ahí con don Cornelio, nos comenzó a platicar justamente sobre la guerra de castas, cómo fue. Después también tendremos que sacar el material que tenemos ahí registrado, que bueno, es vasto. Y bueno, pues ya de ahí comenzamos a ver toda esta celebración. Así es, y pues bueno, ya eso fue en el año 2019, hicimos ese contacto con ellos, y pues hemos seguido en contacto, y pues hace unos días pues también realizamos un recorrido hacia estas tierras. Igual mientras se conectan, vamos a aprovechar yo creo para comentarles. Recuerden, documental de Gina TV fue de hace 10 años, ahí veíamos a don Isabel, que era el anterior general a don Cornelio, ahí en el templo de Chan Santa Cruz. Le mandamos también un saludo a nuestra amiga Hilda Landrove, que también hizo una incursión, una investigación acá en estas tierras, y nos ha también comentado y compartido un poco pues de lo que aquí ha aprendido, ¿no? Es gente de buen corazón, que defiende sus raíces, y pues están en riesgo. Hay mucha gente mayor, son realmente pocos los jóvenes quienes siguen este camino, porque actualmente pues hay una invasión
tremenda de iglesias evangélicas, adventistas, mormones, de los que quieran, y todos son reconocidos en ese aspecto, y los mayas pues son cada vez más relegados, ¿no? Tristemente, y hay muchos santuarios. El templo de la Cruz Parlante es el mayor, porque ahí fue donde se hizo presente o manifiesta la cruz parlante. ¿Por qué es parlante? Porque hablas como el oráculo, ¿no? En ese sentido. Esto vemos ahí un techo vegetal. Hace 3 años prácticamente se cambió ya con losa para prevenir pues mayores daños, ¿no? de la estructura, y pues aprovechamos para mostrarle algunas de las imágenes de esta celebración que de hecho termina hasta el día de mañana, si mal no recuerdo, pero sí es importante tener en cuenta que en ese sentido hay varios santuarios, ¿no? La principal fiesta es ahí justamente en Chan, Santa Cruz, Felipe Carrillo Puerto, que está entre Tulum y Bacalar, si tomamos eso como una referencia. Así que voy a compartirles de nuevo la pantalla por acá, y en ese sentido también pues a considerar, ¿no? lo importante que es el conocer este tipo de celebraciones, este tipo de ejercicios que pues son muy importantes para la preservación de la identidad. Así que en esta ocasión estamos, ¿sí nos escuchas? Hola Vicente, Carlos, ¿sí perdón que los interrumpa. Sí, adelante. Conocer este tipo de... Aquí más o menos hemos arreglado el audio. Lo que podemos hacer, así la conferencia, quizás nuestros amigos. Saludos. Hola, muy buenas. ¿Ahí nos escuchan mejor? ¿Sí nos escuchan mejor por allá? Tenemos problemas de audio. ¿Nos escuchan mejor? A ver si vamos a seguir hablando para ver si pueden... ¿Sí nos escuchan? Sí, vamos a hacer algo. Quizás así vamos a pasar al video. Sí los escuchamos despacito y creo que así vamos a hacer la conferencia porque no queremos aprovechar la oportunidad del tiempo que se han tomado, ¿verdad? Ustedes también. Ajá. Muy bien. Pues bueno, vamos a iniciar entonces con ahora sí los comentarios, ¿no? Acerca de la fiesta de la Cruz Parlante, y ya por ahí nos vamos en ese sentido. A ver si ven la imagen. Aquí. ¿La ves, Chignawi? Muy bien, pues les comentábamos justamente el día 3 de mayo se realizó una fiesta aquí en Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Quintana Roo, al sureste de ciudad de lo que es el país de México. Esta ciudad se conoce como Felipe Carrillo Puerto. Nos vemos aquí a uno de los rezadores mayas. Vemos las velas y vemos el altar en la parte derecha con jícaras de bebida de horchata y lo que es pues comida ritual, ¿no? En ese sentido. Entonces, aquí pues nos dieron la oportunidad de hacer también este registro, para conocer justamente cómo es esta celebración, ¿no? Ellos como tal tienen de herencia esta celebración, dejan todo justamente existen las cruces. Ellos les rezan, les piden, ¿no? Van desde ahora sí salud, trabajo, favores, ¿no? Se le van a ofrendar justamente también a esta cruz. Ahí vemos el altar. Ahí tienen varias cruces que con el paso del tiempo se han quedado en una. Vemos cruces que son azules pintadas en el fondo como color azul maya, nos decían, y son 3. Alusión también a este principio.
Y después de esto, pues bueno, ellos hacen a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana, también a mediodía. Es la manera en la que, pues bueno, inician la celebración. Posteriormente hay bailes, hay comida, hay música que ambienta justamente esta celebración, ¿no? Ahí vemos al hermano Maya Restador justamente haciendo, sus misas duran 1 hora aproximadamente, y en ese sentido es importante. Es una festividad que desde hace más de 200 años se realiza en los Cruzó, entonces va a ser importante tener. Y pues bueno, ¿nos podrías comentar? Estos son elementos de de la, de la celebración de la cruz en lo que es México, Quintana Roo, pero ¿podrías comentarnos cómo es justamente la celebración que hacen allá, que es el motivo que les convoca a ustedes justamente en estas fechas tan especiales para Anáhuac? Sí, estamos aquí nosotros en El Salvador, aquí en Panchimalco, pues Cuscatán, celebramos se celebra el Festival de las Flores y las Palmas, que se da siempre en el inicio del mes de mayo, ¿verdad? En esa fecha específica nosotros le rendimos culto a la Madre Tierra por medio de una fiesta que yo comentaba hace una semana, una fiesta con bastante sincretismo, donde se ha involucrado la iglesia. Pero nosotros aquí, con algunos compañeros, amigos que trabajamos en pro de la cultura, estamos rescatando la verdadera fiesta indígena que por tradición, en el caso muy personal, se nos ha dado y pues nosotros celebramos. Incluso vienen personas de otros municipios, y aquí también les quiero presentar a mi gran amigo Gonzalo, que también les puede compartir algo también de lo que él vive, el venir de otro municipio a esta fiesta. Gonzalo, te presento. Sí, en el caso de El Salvador, pues desde pequeños nos inculcaban en el kinder una visión cristiana de la celebración, ¿verdad? Hablaban un poco acerca del Día de la Santa Cruz relativo al encuentro que tuvo la madre del emperador Constantino con los restos de la cruz y que mandó las partes a diferentes puntos del imperio. Esa fecha fue el 3 de mayo y pues tradicionalmente quedó eso como el Día de la Cruz en la visión cristiana, que es la que, digamos, se difunde. Pero en sí el cuerpo de la celebración no era para nada cristiano, sino que tenía una serie de simbología náhuatl, donde la cruz se hace específicamente de aquí le decimos palo, el palo de giote, y se adorna con una serie de colores, se adorna con abundante fruta, y de esa parte es de la que no nos hablaban, a pesar de que la vivíamos, a pesar de que la celebrábamos, pero solo se mencionaba la parte cristiana, ¿verdad? Entonces, en ese es como el encuentro sincrético de la celebración. Sin embargo, con el tiempo, pues fuimos descubriendo y se fueron difundiendo también los verdaderos significados de cada uno de los elementos que aparecían en la celebración. Bien, quizás para comentar un poco lo que ha hablado Gonzalo, compartir. Sí, aquí en nuestro país es el Día de la Cruz y estas fiestas que se celebran siempre al inicio de mayo, específicamente aquí en Panchimalco, se da este festival donde, como decía aquí Gonzalo, se comparte un poco el tema de ese sincretismo donde nosotros por inculcación en la escuela que nos enseñaron que se le rendía culto a la cruz, se llevan frutas, se comparte, pero ahora nosotros ya estudiando un poco, compartiendo con ustedes, con otros amigos de otros países también, me he dado cuenta que es una fiesta indígena, ¿verdad? Y pues así más o menos
lo que se comparte por acá. Muy bien, gracias por compartirlo. Frank, ¿quieres darnos algún comentario al respecto? Cómo no, compañeros, gracias por esa presentación. Yo tengo más bien algunas preguntas, pero si quieren que platiquemos de este asunto, bueno, pues adelante. ¿Se escucha? Sí, Frank, te Sí, escuchamos. escuchamos bien. Muy bien. Mira, es una cosa curiosa que en todas partes de la Tierra se celebre a principios de mayo una fiesta relacionada con la cruz. La tradición cristiana lo trata de asociar obviamente con los inicios del cristianismo, pero esa tradición va mucho más atrás. La celebración de la cruz a inicios de mayo es precristiana. Es algo que no tiene que ver en sí con creencias cristianas, sino con conocimientos astronómicos y con el comportamiento de la naturaleza, sobre todo del agro. La prueba de ello es que acá en Anáhuac, y de hecho todo el área de influencia de Anáhuac, se celebraba a inicios de lo que ahora es mayo, se celebraba la fiesta más importante del calendario. Así la definió Sagún. Dijo, la fiesta de Toxcatl, de la veintena de Toxcatl, quiere decir guirnaldas, es la más importante del calendario. Lo dijo con toda claridad. La veintena de Toxcatl comenzaba en la época en que Sagún escribió esto, comenzaba el 3 de mayo, juliano. 3 de mayo, juliano. Hay un fenómeno interesante con esto del paso del calendario juliano al gregoriano que tenemos hoy. Se nota, por ejemplo, en la celebración de Guadalupe. A ver, la celebración de Guadalupe se hace el 12 de diciembre. Pero antes del calendario gregoriano, cuando era juliano, también se hacía el 12 de diciembre. En esa época, el 12 de diciembre era el solsticio de invierno. Después de eso, el calendario cambió, se omitieron 10 días de una vez, después otros 3 días y demás, pero la gente se quedó con el número en la memoria y sigue celebrando el día 12, al margen de que ya el solsticio viene a acabar el 25 de diciembre. Este fenómeno de resistencia, de memoria de una fecha, aunque no se entienda o aunque no se aplique su contenido astronómico, se da en todas partes. Es algo natural, es algo popular, se puede probar en muy diversas festividades y es algo que se da también en las fiestas de inicio de mayo. La fiesta de la Santa Cruz de inicio de mayo coincide con la que se celebraba en tiempos prehispánicos en la veintena de Toxcatl. ¿Por qué? Porque en esa veintena, en su primer día, caía el día que le daba nombre a todo el año. En esa época los años no se llamaban por número como hoy, es decir, 1, 2, 3, 2023, 2024, no. Los años se llamaban según un día especial, un día que tenía una importancia astronómica. De modo que si un año, por ejemplo, se llamaba 1 Caña, es porque el día 1 Caña cae el primer día de la veintena de Tosca, que como les he dicho coincidía con el 3 de mayo. En otras palabras, lo que hoy se celebra como fiesta de la Santa Cruz de todas partes es el inicio del año Anahuac, el inicio del nombre del año Anahuac. El año tenía una división, tenía secciones y demás, pero su nombre caía en ese momento. ¿Por qué en ese momento? Sucede lo siguiente, fíjense, una cosa bien curiosa. Si nos vamos al calendario juliano, es decir, al verdadero origen astronómico de la ceremonia, ¿qué pasaba el 3 de mayo? Pasa que el Sol pasa por el centro del cielo, en aquella latitud de la Tierra que divide la esfera en 20 partes iguales. Es decir, la latitud del calendario. Si tú celebras esa latitud, tú estás automáticamente dividiendo el tiempo en veintenas, de manera que esa era la causa por la cual se celebraba ese día. El Sol pasaba por el centro del cielo, no echaba sombra. Esta latitud es la de 18 grados, obviamente se divide la esfera 360 entre 18, te va a dar 20. Ellos no le llamaban 18, ellos le llamaban 1 sobre 20. Tenían un conteo vigesimal. Luego no hay que confundirse con los números que usamos hoy, pero la proporción era la misma.
Entonces, es muy llamativo que se celebrara la cruz. ¿Por qué? Porque al alinearse el Sol en el cenit y el nadir en perfecta verticalidad, forma una perpendicular con la superficie de la Tierra. Esa es la cruz. Esa es la cruz cosmológica. Por eso incluso también en el mundo cristiano, donde no se veía pasar el Sol por el centro del cielo, pero pasaba lo más pegado posible al centro del cielo, por eso también es la fecha cosmológica por excelencia, y por eso ubicaron la cruz. Pero pueblos anteriores a los cristianos ubicaban otras cruces. Finalmente se trata en el fondo de la misma cruz, la que forma el movimiento del Sol con respecto a la superficie de la Tierra, la cruz de los rombos. Esto es lo que les quería decir sobre esta fiesta. Otros detalles son ya cuestiones de costumbres de cada lado, pero en casi toda la Anáhuac las costumbres son muy similares. Ha habido más o menos sincretismo. A mí no me parece mal el sincretismo, porque finalmente la tradición que vino de Europa también tenía en su origen un principio astronómico. Lo que me parece es que se debe conocer ese principio para darle a la festividad toda su magnitud. No quedarse nomás con una anécdota histórica de si una señora descubrió una cruz. No es tan sencillo. Las fiestas populares grandes tienen principios mucho más profundos. A mí me parece que estas fechas, estas fiestas que se celebran en la primera semana de mayo, son el eje ritual de Anáhuac. Si nos trasladáramos a hace 500.000 años, en este momento se estaban organizando las porciones del calendario y los ritos correspondientes. Creo que es una fecha que además unifica porque se celebra en todas partes, lo cual nos hace ver que las actuales fronteras entre países son artificialidades, son cuestiones coloniales y neocoloniales, no son cuestiones de origen, y que el rescate de las raíces no puede verse limitado por esas fronteras. Eso es lo que les quería decir. Si tienen alguna cuestión, adelante. Gracias, Frank. Por allá, ¿alguna pregunta que tengan? Adelante, con mucho gusto. Igual si activan su audio, adelante. No te escuchamos. Si puedes conectar, por favor, activar el micrófono. Ahí nada más en la transmisión. Apriétale ahí, ándale, ahí está. Ahora sí te vamos a oír. Hola, sí, la pregunta tiene que ver, hablando desde el punto de vista de los astros, en cuanto al paso de las Pléyades. Sí. ¿Y cuál es la pregunta? Que si tiene algún tipo de relación también. Mira, sucede que por cuestiones de movimiento del cielo, en esta época, y ya desde hace unos 500 años para ahora, el paso de las Pléyades por el nadir, no por el cenit, está ocurriendo en coincidencia con el inicio o con el cargador, con el denominador del año Anahuac. Pero recuerda una cosa, el año solar tiene 365 días y casi un cuarto, pero el año de las estrellas, el año sideral, es un poquitito más largo, es 9 minutos más largo. Quiere decir que durante un tiempo se mantiene, pero si le sigues dando a correr, se empieza a desajustar. Justamente la diferencia que hay entre los pasos cenitales y nadirales, es decir, de abajo, de las Pléyades o de cualquier estrella que elijas, y el Sol, es lo que le daba la pauta al calendario. En otras palabras, la respuesta es sí, tiene que ver esa relación desde la época de los mexicas, digamos, hasta la actualidad. Pero ya en un par de siglos se va a desajustar por un par de días. Y así se va corriendo la sincronía, se va desfasando en razón de un día cada 72 años. Muy bien, Frank, yo tengo una pregunta también. Sí. Del cambio del cargador con respecto a esta fecha, porque, bueno, algunas personas, no sé si nos equivocamos, en febrero se hace el cambio del año en Anáhuac, ¿verdad? Pero en mayo cambia el cargador. Quisiera que nos ampliaras un poco más de eso. Sí. Mira, acuérdate que este calendario, a ver, vamos a salir de ideas cristianas, de ideas europeas.
En el calendario cristiano hay una cosa importante que se llama Año Nuevo y otra marca que es fin de año. Pero el calendario Anahuac no era así, era diferente. Es decir, el punto importante del calendario de Anahuac era su cargador, el momento en que toma nombre. Ese momento no era al principio del año ni al final, ese momento era, no voy a decir que en el medio, era en determinada proporción. Esta proporción estaba calculada para lo siguiente. Antes de esa fecha transcurrían 105 días, después de esa fecha transcurrían 260 días. Esta es, digamos, la proporción calendárica. Había ajustes de esa proporción para diversos efectos. Por ejemplo, el año civil no empezaba 105 días antes, sino 80 días antes. El año ritual comenzaba con Tlacachipewa 60 días antes. El año, el año calendárico propiamente empezaba en 0 días, es decir, en mayo. Y así, cada veintena del año comenzaba su propio tipo de año que se usaban para diversas actividades. Es algo similar a lo que hacemos hoy. Tú sabes que hoy, por ejemplo, el año civil empieza el 1 de febrero, pero el año astrológico empieza el 21 de marzo. Y el año, no sé, escolar empieza en otro momento y el año fiscal en otro momento. Es decir, nosotros también tenemos esa distribución, solo que no es tan sistemática como lo que había en el calendario de Anahuac. Luego, no hay que pensar en términos de contradicciones o algo así. No, es un mecanismo complejo, pero completamente coherente. ¿Qué se celebraba en mayo? Bueno, ya te digo, la toma de nombre, el cumpleaños del año, y por eso era la fiesta más importante. Esta fiesta se dedicaba a Tezcatlipoca, así le llamaban los nahuas, los mayas le llamaban Bolón Yocté, era la fiesta de Tezcatlipoca. Tezcatlipoca es el eje cósmico. Quienes han estudiado un poco este simbolismo se darán cuenta que ese pie que se ve y ese pie que no se ve representan los polos. Por lo tanto, él es el eje del cosmos. En torno a él rota el universo visible y el universo ideológico también. De manera que Tezcatlipoca es el cargador del año. Esa es su función, cargar la realidad, cargar las cosas. Sí. Adelante, te escucho. Sí. Una pregunta. Buenas tardes, Vicente y Frank. Un placer, un privilegio tener esta conversación virtual. Mi pregunta es siempre referente a los cargadores. Sabemos que todos los cargadores están en movimiento. En este momento, ¿qué cargadores están asignados? Porque... Ajá. Mira, ¿cómo te llamas tú? Marcela. Marcela, mira, es un gusto hablar con ustedes realmente y ver ese interés. Miren, si te vas un poco hacia el este y llegas a la zona de los mayas, vas a ver que ellos a los años actuales les están llamando con 4 nombres. Hay un año para ellos que se llama lagartija, otro año que se llama agua, el otro se llama ocelote y el siguiente se llama, le dicen tormenta, la traducción correcta sería lluvia. Y luego viene lagartija y así. Pero si te vas al norte vas a ver entre los nahuas que los años se llaman caza, conejo, caña y pedernal. Estos cruces se llaman las cruces de cargadores. Van rotando. La verdad es que los mayas lo llevan mucho más actualizado. Estas cruces rotan cada 5 siglos, cada más de 5 siglos, 520 años, es decir, 10 paquetes de fuegos nuevos, porque por una razón muy simple, el calendario, por perfecto que sea, se va desajustando poco a poco con el cielo. Si no tienes ajustes astronómicos, llega el momento que ya estás en otra cosa, ya no refleja el fenómeno. De manera que en la antigüedad era se ocupaba mucho en este asunto, en hacer instituciones, fiestas, ceremonias que permitían materializar ajustes. ¿Cuál era el ajuste? Más, digamos, fino, cambiar la rueda de cargadores. Si echas a andar la siguiente rueda de cargadores, te vuelve a quedar perfectamente ajustado el paso de los astros con respecto a la caída del cargador del año. Sí, te voy a poner un ejemplo. En este momento, el cargador que usan los grupos nahuas de acá del altiplano de México tiene ya 4 días de atraso. Es decir, el momento en que se celebra está 4 días atrasado respecto
al momento que ocurrió el fenómeno astronómico. El cargador de los mayas está exactamente ajustado, pero aún así, si no hacen el siguiente ajuste, que debe ser hacia el 2079, va a llegar el momento que también se atrase. Si uno revisa toda la historia de Mesoamérica, de Anáhuac, la historia arqueológica, vamos a ver que en diferentes épocas había diferentes paquetes de cargadores, y esto es lo que permite justamente que el calendario tuviera función astronómica. Si no hay ajustes astronómicos, el calendario no sirve para hacer astronomía. Espero haber respondido tu pregunta. Gracias, Fran. Sí, gracias, Fran. Sí, quizás nosotros tenemos esas dudas acá también porque se maneja bastante el tema de las diferentes cuentas que comentábamos anteriormente. Por ejemplo, aquí en el departamento de Sonsonate, Tierra Maya, se manejan unas cuentas, la Tierra Náhuatl también maneja otras cuentas. Entonces, tal vez esa discrepancia es la que a veces uno tiene incluso a veces hasta en discusiones. Quisiéramos que nos ampliaras un poco de eso, por cómo es que se perdió eso, o cómo es que nosotros, más bien, la propuesta que se tiene para unificarnos, pues, porque lo que pretendemos con esto es unificarnos, ¿va? Que todos llevemos la misma cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es la justificación? O también, ¿cuál es la justificación de una cuenta unificada de Anáhuac? Claro. Mira, antiguamente se usaba una sola cuenta. Eso no hay duda ninguna, porque ya sabes que cuando llegaron los españoles, ellos reportaron las cosas que pasaban en sus diarios, en sus reportes históricos, ponían las fechas. Y los anahuacas también en sus códices ponían la fecha de lo que iba pasando. Al comparar esos documentos, notamos una absoluta coincidencia. Es decir, absoluta coincidencia en los reportes. No hay manera de decir que cada pueblo llevaba su calendario en ese momento. No. Si te vas desde la zona, no sé, desde la zona Pipí hasta el norte de México, vas a ver que son los mismos reportes de fecha. Se conservan unas 60 fechas del siglo XVI y concuerdan perfectamente. En otras palabras, el calendario era uno en esa época. Pero pasa que la invasión fue terrible. Pasa que destruyeron los códices. No más de códices calendáricos mayas se conservan 3, quizás 4. Códices náhuatl, 1 o 2 calendáricos, códices de mixteca, quizás unos 10, 12. En otras palabras, se perdió mucha información. No solo quemaron los códices, sino que prohibieron los ritos asociados a las fechas. Entonces, al no hacer la festividad, la gente ya no comprendía el mecanismo, ya no ajustaba la fecha. Pero además de eso, empezó a haber incomprensión por parte de quienes conservaban esos documentos, porque los tenían en una caja, pero ya llegó un momento que no sabían. Hoy, por ejemplo, si tú le das a los nahuas de acá del altiplano los documentos nahuas antiguos, no lo sabe leer. Y lo mismo está pasando con los mayas, porque 500 años de destrucción de la cultura y de deriva, de cambios de la cultura, son muchos, cambian mucho. De manera que para unificar las cuentas no queda más remedio que estudiarlas. Cuando uno las estudia, uno llega a conclusiones. Digamos, la fecha que nosotros usamos en el movimiento tolteca no la tomamos de ninguna otra investigación, son investigaciones propias de este movimiento. Y sin embargo coinciden con otras investigaciones, es decir, hay suficientes reportes arqueológicos como para saber cómo funcionaba el calendario. En el movimiento tolteca pretendemos dar un paso más allá, porque en la academia y también en los grupos de la tradición se ha puesto de moda dividir. Cada grupo lo suyo, cada pueblo tenía lo suyo. Eso es pensamiento colonial. Lo primero que hicieron los cristianos al llegar acá fue dividir a los pueblos. Si había, por ejemplo, un pueblo unificado, con la misma lengua y demás, los partían en 3, 4 pedazos. A un lado le daban un privilegio, al otro le quitaban un privilegio, en fin, formaban pugnas entre la gente, porque era el modo de gobernar. Por eso, por ejemplo, la lengua náhuatl, no el náhuatl que hablan ni el cuscateco, sino el náhuatl que se hablaba en el centro de México. Cuando llegaron los españoles tenía 4 variantes, hoy son como 100 variantes. Y todavía hoy sigue habiendo políticas de atomización, de fragmentación. Por ejemplo, si encuentran una comunidad que habla diferente de otra, en vez de decirle, oye, estudia para que aprendas a conjugar bien y hablar correcta, no.
Lo que hace la SEP es institucionalizar esa variedad, que probablemente sea una degradación de la lengua, como si tuviera todo el derecho a existir, cosa que no se hace con el español, ni con el inglés, ni con ninguna lengua dominante. Luego, el resultado es que cada vez hay más descuartizamiento y, por supuesto, cada pueblo trata de separarse de los demás para ostentar una bandera y decir yo soy diferente de los demás. Estos son pensamientos coloniales que ya hay que trascender y se notan en el tema del calendario. Si uno estudia las pruebas que quedan del calendario, desprejuiciadamente, uno va a llegar a una conclusión. Era un solo calendario. Si uno va con prejuicios, uno va a decir es mi calendario, el otro es diferente, y uno va a acentuar las diferencias en vez de tratar de entender por qué hay diferencias. ¿Ves? Recuerda que el calendario es un mecanismo que se desarrolla en el tiempo. Tiene ajustes que se aplican cíclicamente. Si no haces uno de esos ajustes, si no los aplicas, con el tiempo va a haber diferencia entre dos sistemas. Y podemos llegar a pensar que se trata de dos calendarios diferentes. Te pongo un ejemplo que pasa con el propio calendario cristiano. Si te vas a los monasterios de Grecia o en algunas partes de Rusia, resulta que hoy no estamos a 7, sino que estamos te voy a decir a 20 de mayo. ¿Ves? Siguen el calendario juliano. Si eso pasa con el propio calendario cristiano, ¿qué no pasará con el Anahuac? Cuando se empiezan a incomunicar los pueblos, empieza a haber diferencias. La pregunta real es, ¿este calendario empezó desintegrado cuando lo inventaron los olmecas o empezó integrado? Mi nombre es Gonzalo. Una pregunta un poco orientado a tonálica. En una de tus clases hablaste que había una lectura en la vida cotidiana de los 20 tonales, empezando por Zipacti, y luego Ehegat, que tenía que ver con el hálito de vida, luego Cal, que tenía que ver con el embarazo, luego Quetzalcoatl con el nacimiento, Cuat con la infancia, y así llegaste hasta Perro. Sí. Iscuinti, pero después de eso dijiste, los 9 símbolos que siguen tienen que ver con el inframundo. Quisiera si pudieras extenderte en la explicación de cada uno de esos, o sea, de Perro en adelante hasta llegar a Flor, porque no he podido encontrar. Está bien, mira, hay una dificultad para explicar este asunto por lo siguiente. Hay un libro maya, se conserva un libro maya que se llama el libro de los quines, el libro de los días, pero no empieza por Zipac o por Zipacti, empieza por Mono, termina en Perro, porque Perro es la muerte, Perro es el guardián del inframundo. Entonces ese libro empieza por Mono. ¿A dónde voy? Nosotros tenemos una mentalidad occidental según la cual la persona comienza cuando es concebida, que esa es la función de Zipacli, ¿ves? Es la sexualidad. Esa es nuestra mentalidad, por lo tanto yo para, digamos, ajustarme a esa mentalidad, en mi ponencia empiezo a hablar de cuando el niño nace, cuando es concebido, fecundado, concebido, después la gestación, después el nacimiento, después la infancia, todo lo que van significando estos símbolos, los primeros 10 símbolos del calendario. Pero la verdad es que los anahuacas pensaban que antes de la manifestación física hay todo un periodo de formación que no es físico, que es de otro orden. Y eso está representado por los signos desde Mono hasta Flor. No es casual que empiecen por Mono, que representa, digamos, el comienzo. Mono, acuérdate que es un avatar de la serpiente emplumada muy antiguo, es el anterior, quiere decir la sabiduría, las artes también, la cultura, pero es el fundamento. Y terminan en Flor, que es el florecimiento, después de haber pasado por Kiawe, que es la lluvia, de Tecpa, que es la tierra, etc. ¿A dónde voy? Que ellos consideraban que la parte que vemos de las cosas, los efectos, son la segunda parte, que hay una causa oculta. Y esas causas ocultas son un poco más complejas de entender para nosotros. Ellos le asignaban, de hecho, a los inframundos, hay un libro maya que se llama Ritual de los Bacabs. A los 9 inframundos los traducimos generalmente inframundos por costumbre, pero la verdad es que la palabra que usan es los 9 intervalos. Esa es la palabra que se usa, los 9 intervalos. Es decir, son 9 ríos, 9 separaciones entre 10 bloques.
y se van describiendo como un periplo circular. Eso no, digamos, no se interrumpe en ningún momento. Estos intervalos describen desde el momento en que existe la primera vibración cósmica, cómo se va densificando, cómo va tomando cuerpo, cómo empieza a cobrar ya incluso algo parecido a una personalidad que se llama la tona, hasta que finalmente nace a través de una pareja. Si estudiamos, esto lo describí tanto como me daba el espacio, en un artículo, en un ensayo que le dediqué a los 10 signos dentro del libro a los 20 signos, disculpe, dentro del libro de Tonalika. Para entender este sistema no puedes empezar por Ciprati, tienes que empezar por mono, y tienes que darte cuenta que de mono a flor no se trata del desarrollo del individuo, sino del desarrollo del universo, que es la causa de que nosotros estemos acá. Así que para ellos era un ciclo que involucraba lo humano, lo individual con lo universal. También debes tomar en cuenta que ese desarrollo del universo no lo hacían en 6 días como viene en la Biblia, sino que le atribuían millones de años. Esto es una cosa bastante compleja que requiere análisis, requiere estudio. Así que no se trata de lo que ocurre después de muerto. Se trata de lo que ocurre antes de nacer. Quedó todo un libro dedicado a este tema. Todo un libro. El ritual de los backups. Un libro grande, además, dedicado a este tema. Solo que lo dice en un lenguaje tan simbólico que a la primera sí resulta difícil de agarrar, ¿no? Pero después que empiezas a decodificar los símbolos, ves que es un sistema cosmológico impresionante. Es un sistema que justifica nuestra existencia, que dice, no naciste por gusto, ni fue nomás producto de una acogida. Aquí hay causas profundas para nuestra existencia, no como individuos, sino como seres perceptores, es decir, como creadores, como continuadores del proceso. Ya la individualidad es una cuestión accidental, algo que ocurre al margen, que ocurre a partir del signo de Coatl y se va con el bulto funerario en el signo de perro. ¿Ven? Mi respuesta para ti es demasiado complejo hablar ahora de esos 10 signos, pero si quieres, te envío la descripción que hice, ya le dediqué 2 páginas a cada uno en el libro de Tonalika. Otra cosa que te recomiendo leer es el libro Maya de los Kines. No sé si lo puedes encontrar ahora, Chignahui. El libro de los Kines. Creo que se publicó en la página iglesiamaya.com, ahí lo pueden... Sí, el libro de los Kines. Lo dice de una manera muy alegórica, pero lo dice. Y verás que extrañamente tiene un prólogo en perro y empieza en mono. Dice, ahí fue cuando realmente empezó la creación, la cuenta de los Kines. Un libro muy bueno, te lo recomiendo. Sí. Oye, ustedes están poniendo preguntas bastante complejas, Ahora vamos a saltar a otro campo que tiene que ver con las fuentes respecto a los juicios que se le hicieron a los ensoñadores. No sé si pudieras referirnos a dónde podemos leer el contenido de esos juicios, por qué se les enjuiciaban y de qué se trataban sus prácticas. Mira, a ver, vamos por orden. ¿Dónde documentarse sobre la prohibición que se hizo? Porque eso fue lo primero. Cuando llegaron los cristianos, no crea que al principio dominaron así tal cual. Hubo unos cuantos años en que convivieron, pero poco a poco empezó la escalada. Lo primero que hicieron los cristianos fue prohibir los libros que hablaban del sueño. Justamente aquí te voy a leer un verso del libro Tratado de las Hechicerías del padre Andrés de Olmos. Bueno, si me permites, primero te voy a leer Relaciones franciscanas de un cronista anónimo que dice así: entre ellos hay libros que no son reprobados por la iglesia, como lo de las cuentas de los años y los anales históricos, pero otros sí son reprobados, que son los de idolatrías, los de sueños y los de astrología. Así que lo primero que hubo fue una prohibición de literatura. Lo segundo fue una prohibición de la práctica, y esto ya sí viene retratado en el Tratado de las Hechicerías de Andrés de Olmos, que le dedicó prácticamente ese librito bueno, es un tratado bastante grande, se lo dedicó al tema del ensueño. Dice, no debes creer en los sueños, en las engañosas enseñanzas que te legaron tus padres y tus abuelos,
ciegos que no creían en el verdadero Dios. Una vez que hubo prohibición de la enseñanza y prohibición de los libros, ya lo siguiente eran juicios. Varios de estos juicios fueron reportados por, los juicios, hay miles de, bueno, por lo menos cientos de juicios que se conservan de la colonia en México y en Sevilla. Hay miles de páginas en lengua náhuatl generalmente que reportan todo esto, pero López Austin tomó 3 casos y los describe en su libro Cuerpo Humano, Ideología. Pero te quiero leer más bien una cita de Andrés de Olmos, el Tratado de la Hechicería, que explica cómo se trataba a quienes hacían esto. Dice, la bruja fulana, llamada Nahuala, fue quemada porque quienes son llamados sortílegos o magos deben pagar sus culpas en una hoguera, pues Dios desea que los malvados sean quemados. En otras palabras, hubo una escalada que terminó con la quema de gente, así. Después de eso se metió la Inquisición y dijo, oye, un momento, no podemos estar quemando a lo loco porque lo que vamos a buscar es un problema aquí con esta gente. Así que llegaron a ciertos convenios, pero siguieron encarcelando y siguieron mutilando y haciendo todo tipo de cosas. El arte se replegó a las montañas y por eso hoy, cuando pensamos en un nahual, nos imaginamos un chamán en una montaña, en una selva. Es decir, una persona que no es civil. Pero en la época prehispánica, cuando tú decías nahual, en lengua náhuatl, nahualli quiere decir persona sabia, no quiere decir salvaje o chamán de montaña ni nada. Es decir, el nahualismo es una práctica aceptada. De hecho, el nahualismo básicamente es el trabajo del sueño. El sueño es el emblema de nuestros estados de subconsciencia. Si puedes trabajarlo en un sueño, si puedes lograrlo en un sueño, lo vas a lograr en la vigilia. ¿Ves? Es como estos atletas que para correr se ponen un chaleco lleno de peso, con plomo o algo así. Bueno, si puedes ganar de esta manera, obviamente cuando te lo quites vas a estar mucho mejor. Lo que ganas en un estado de subconsciencia se revierte con creces en la vigilia. De manera que el sueño, podemos decir, es el sello de la práctica chamánica. Hoy se le dice el ensueño para distinguir un sueño cultivado de un sueño sin cultivo, ¿no? ¿Alguna cuestión más sobre esto? ¿Qué clase de preguntas están haciendo? Me tienen aquí sudando. Sí, Frank. Adelante por allá, Juan Carlos. Activas tu audio con una pregunta por allá. Adelante. También ahorita en un momentito abrimos las preguntas acá a los compañeras que nos siguen a través de la señal. Adelante. Púchale, diría. Activa tu micrófono y... Una pregunta, ¿tienen todas estas prácticas nahuálicas una consecuencia política, práctica? Mira, si te preparas, es decir, si tú cultivas tu subconsciente, el único modo de aumentar el estado de la conciencia, de ampliar la conciencia, obviamente es cultivar el subconsciente. Si tú te preparas, eso lo puedes aplicar a lo que te dé la gana. Política, arte, lo que quieras, o quedarte específicamente en ese tipo de preparación. Ese es el camino del chamán. Pero la verdad es que en Anáhuac todo estaba mezclado. Los chamanes no eran profesionales del chamanismo, eran personas normales que se dedicaban a trabajos. Se esperaba que todos los sacerdotes supieran ensoñar. El ensueño era la tercera de las 5 materias obligatorias de las escuelas de aquella época. Por lo tanto, se veía como algo normal, para nosotros una cosa del otro mundo, ¿no? Por una cuestión cultural. Pero cuando hay una cultura que mantiene esa práctica, esa investigación, resulta normal aplicar eso a lo que fuera. En el caso de los políticos, se esperaba que los políticos supieran de estas cosas, no todos sabían. Pero, por ejemplo, ahí tenemos a Moctezuma. Hay un reporte de que él era un sacerdote y que sí, digamos, se dedicaba a estas prácticas, se dedicaba incluso demasiado a estas prácticas, de tal manera que descuidaba su vida política, ¿no? El caso mismo de Moctezuma nos da una lección. Ensoñar es como tener una lupa en la mano. Una lupa tú se la puedes aplicar a lo que te dé la gana. Es un recurso de énfasis, pero no te pone contenidos. Los contenidos los tienes que poner tú. Ensoñar no te hace más moral, ni más inteligente, ni más nada más. Simplemente es un recurso de conciencia. Es como aprender a leer. Bueno, ya sabes leer, pues puedes leer lo que te dé la gana.
desde obras sublimes hasta porquería. Ya cada cual sabrá lo que hace con ese recurso. Les ponía el caso de Moctezuma porque, bueno, cuando llegaron los españoles no tuvo la menor pericia política. Luego, ensoñar por sí mismo o dedicarse a la práctica chamánica por sí mismo no garantiza nada. Uno tiene además que desarrollar el tonal. Para eso existen los dos lados. Muy bien, Fran, gracias. Yo tengo una pregunta, quizás regresando al tema anterior de las fiestas de mayo. En el caso de nosotros como Caltunal, aquí en Panchimalco, en El Salvador, como pueblos indígenas, ¿cómo podemos hacer, digamos, en el caso de que se genere una propuesta para rescatar esa fiesta? Porque nosotros con este festival lo tratamos de hacer, ¿verdad? Pero a veces somos mal vistos. ¿Cómo tal vez ustedes también, que en México hacen su trabajo en toda la cuenca de Anáhuac, cómo podemos nosotros tal vez llegar a nuestra gente por medio de esos mensajes, o cómo podemos tratar de convencer más bien a nuestra gente, ¿verdad? Para que se sientan, digamos, parte de esta fiesta y despertar realmente el verdadero sentir, o sea, el verdadero significado, no una fiesta cristiana, sino una fiesta realmente indígena. Mira, hay que ver las condiciones de cada lugar, adaptarse, mantener el intento, pero no rígido, para poderse adaptar a las circunstancias. Cada pueblo tiene lo suyo, tiene su historia, tiene sus facilidades, sus ventajas y sus desventajas también. Te pongo el caso de aquí del altiplano. En el caso de lo que es Ciudad de México y alrededor de los pueblos nahuas, hay tanta densidad de grupos nahuas que de hecho hay competencia. En vez de ponerse de acuerdo, resulta que es más difícil que en otros lugares ponerse de acuerdo. Si tú te vas a un lugar tan así que no te lo puedes imaginar, España. En España hay más, digamos, unidad, más acuerdo en la gente que se interesan por las cosas de acá que entre los propios grupos nahuas. ¿Por qué? Porque lo ven desde lejos y dicen, oye, esto es cierto, pero esto no puede ser así. Porque estudian, en fin, quienes se interesan lo hacen con cierta tranquilidad. En los grupos de Estados Unidos, por ejemplo, yo noto más coherencia. Pero en México es un verdadero destrozo. A menos que te vayas con grupos amplios y unidos, como es el caso de los mayas. ¿Ves? Pero aquellos grupos que están atomizados precisamente por las manipulaciones políticas, es muy difícil que se pongan de acuerdo entre sí. En esas circunstancias, en el caso de Anáhuac, por ejemplo, la cuestión es seguir investigando, seguir poniendo pruebas y cada cual sabrá lo que hace. Pero probablemente en El Salvador sea diferente, porque ahí yo percibo un poco más de unidad social. Entre los mayas percibo muchísima unidad y también, digamos, ellos están resolviendo cosas, esos modelos no pueden servir. Por eso es que los compañeros acaban de llegar de allá, ellos van a cada rato a la zona maya a observar cómo es que consiguen mantener la coherencia. Hay muchos embates. Están, el sistema, digamos, el sistema del pensamiento occidental está tratando de acabar con las diferencias, está tratando de destruir las tradiciones nativas y demás. Eso hay que tenerlo en cuenta. La cuestión es aprender a sobrevivir. Para eso necesitamos modernizar las tradiciones. No tener un espíritu conservador a ultranza. El espíritu conservador sirve para que conserves, pero ¿para qué quieres conservar si no vas a evolucionar? Es como, conservo la semilla en un saco o un rincón de mi casa. Bueno, ¿para qué quiero la semilla? La semilla es para sembrarla. Por muy bien que la conserve, llega el momento que se va a echar a perder. El único modo de mantenerla fresca es que fructifique. Entonces, eso es lo que hay que hacer con estos elementos de la cultura. También hay otra cosa, Juan Carlos. Tú lo entiendes porque conoces tienes pensamiento matemático. Mira, se requiere estudios. ¿Cómo vas a entender un mecanismo astronómico, un mecanismo calendárico, un mecanismo matemático? Anahuaca, nomás así por intuición, nomás porque sí, se requiere estudio. En el pasado había universidades, se llaman calmecas, y la gente no crea que iba 2 o 3 días, no, iban 20 años, eso es lo que podía durar una carrera, tranquilamente una carrera sacerdotal. Luego, se requiere darle otra vez a Anáhuac el nivel que tenía para poder hacer funcionales sus instituciones y sus conocimientos. Estamos luchando, en eso andamos. Sí, Frank, aprovecho para igual comentar acerca de la situación que se da aquí en el Valle de Anáhuac, compartiéndole estas imágenes que engloban prácticamente esto que nos comentabas, Frank, de
lo que es la astronomía o arqueoastronomía y esta implementación con el calendario, pero sobre todo con estos solsticios, equinoccios, pasos cenitales. La imagen que vemos, por ejemplo, en la pantalla corresponde a una montaña que se llama Xochitepec o el Cerro de la Flor, que está al sur de la Ciudad de México, en la zona de Xochimilco. Aquí inicia Xochimilco, por así decirlo. Aquí se realiza una pues conmemoración antigua que probablemente va más allá de la época de Cristo, porque esta montaña se orienta hacia el este. Al fondo vemos el volcán Popocatépetl o la montaña que humea, y justamente en el solsticio de invierno del 20 al 24 de diciembre, el sol sale detrás del cráter del volcán Popocatépetl. Este es como el panorama, parece como el sol sale del cráter como si hiciera erupción, y en esta montaña que veíamos acá, el Xochitepec, justamente en la cima de se encuentra justamente esta maqueta que probablemente se desarrolló, se construyó, bueno, al menos hay evidencia de la época teotihuacana. Aunque por la cultura de Cuicuilco, que es preclásica, parece que ya era un observatorio astronómico. Esta es la montaña Xochitepec, hacia atrás el Popocatépetl, solsticio de invierno. Prácticamente eso se olvidó, y lo que quedó como referencia a un costado de esa maqueta es justamente esta cruz que pesa 1 tonelada. Abajo está ¿sí? De Xochitepec, se llama el Cerro Xochitepec. Desde la base suben unos 500 metros, entre 50 y 100 personas la suben, la erigen aquí, y los listones que tiene son como los pedimentos, ¿no? Por la salud, el dinero, la fertilidad, las lluvias, etcétera. Pues bueno, comentaban justamente con los amigos de la Cruz Parlante que, por ejemplo, aquí están en esta imagen justamente el general Cornelio, que es, bueno, están Bartolo, Cornelio, Javier y una también de las dignatarias. Ahí está el libro del Chilam Balam, que Frank se dio la tarea también de compartir con ellos. Les comentábamos dentro de este recorrido, este es el templo de la Cruz. En su interior se encuentra una de las muestras pues, más importantes, ¿no? de la alta cultura, por así decirlo, que en un esquema, pues aquí lo identificamos, ¿no? Está justamente esa cruz. En 2019, justamente de este comentario que hacía Chignagui o Jonathan, tuvimos oportunidad en 2019, hacer contacto, ¿no? Ir explorando lo que se refería a la cruz, y en 2021, cuando fue la presentación de tu libro, Frank, tuvimos oportunidad de invitar justamente a Cornelio y Edilberto, otro dignatario maya, al Museo Nacional de Antropología, ¿no? Fue muy importante ver su reacción al ver la pieza original en este museo, que es esta. Entonces ellos comenzaron a hablar muy emocionados y haciendo ese clic, ¿no? Decir, mira, ahí está nuestra cruz, y acá está el Quetzal, y acá es... Claro, ellos se dieron cuenta. Sí, entonces... Inmediatamente. Eso es algo a tener en cuenta, y esperemos ahora sí compartir eso, y sobre todo aprovechando que pues hemos hecho ese enlace, Juan Carlos, Gonzalo y todos por allá en El Salvador, pues comentarles que pues, estamos buscando justamente, y esta es como parte del inicio, hacer esta vinculación con los hermanos de Honduras, con los de Guatemala, con don Cornelio y otros más dignatarios quienes tuvimos la oportunidad de comentar acerca de lo importante que es, como nos decías, Frank, conocer estos orígenes de estas fiestas que por sincretismo, por circunstancias, se han preservado, pero sobre todo vincularlas, como están haciendo ustedes en Caltunal, a esta experiencia, o sea, como hacen sus recorridos, los productos, las pinturas, los talleres, etcétera. Eso nos va a dar un ejemplo también a los grupos que estamos acá en Toltecayo, y la suma de esas experiencias pues va a ser que todo ahora sí agarre más coherencia en ese sentido, para aplicar soluciones que permitan difundir la Toltecayot así en nuestro territorio, más allá de las fronteras, ¿no? Entonces, bueno, es algo de lo que les quería compartir. Igual, si tienen algunas preguntas para ir cerrando por allá, Juan Carlos,
estaría excelente. No, quizás nada más agradecerles. Gracias a todo el equipo, Jonathan, Vicente, Frank, gracias de verdad por tomarse el tiempo de esta conferencia. Nosotros nos sentimos también muy complacidos, muy honrados de que nos den su tiempo también, y pues eso es lo que queremos compartir, ¿verdad? Que el conocimiento de la toltequidad se difunda en todas nuestras naciones, ¿verdad? Y también aquí el equipo, pues creo que les va a brindar un agradecimiento también. Pues sí, también como público general, como interesados en el tema, agradecer por pues la información que se comparte desde México, que pues me dediqué a la tarea personal de ponerla a prueba y he encontrado algunas pistas que me gustaría discutirlas para seguir profundizando en esa relación intelectual que existe en toda la cuenca cultural. Sí, agradecida, muchas gracias pues por todo, la información, conocimiento, o sea, que construye, o sea, que este legado. Gracias. Por mi parte, pues igual manera, agradecido, muy contento de estar en este compartir, y pues que no sea la única vez que se pueda seguir compartiendo tantas cosas bonitas que tenemos en todo lo que es nuestro territorio. Aquí, Frank, y aquí tienen una última pregunta. Aquí Sí, el hermano quiere un hermano que tan sante quiere hacer una pregunta. Aquí le voy a mostrar el análisis iconológico. Él hace esta danza, ¿verdad? Ahí vemos la imagen de la máscara. Entonces, él tiene que consultarles cuál es el significado también de Tlaloc, ¿verdad? De Tlaloc en la cuenca cultural de Anáhuac. El significado de Tlaloc, imagínate tú. Bueno, así formalmente Tlaloc se dice, le llaman el dios de la fecundidad, tú sabes, ¿no? Pero la verdad es que esa frase no dice nada. Tlaloc, la palabra Tlaloc literalmente quiere decir fluido. Pero Tlaloc de náhuatl, que significa fluir. Por lo tanto, Tlaloc es todo lo que fluye. Era el nombre que le daban a la energía en esa época. Acá lo llamaban la energía. Tlaloc significa el energético, el fluido. La energía la representaba por su característica de fluidez. El agua, el fuego, por eso, por ejemplo, claro, que es Chac entre los mayas, están asociados con el fuego, todo fluye. Por eso es que las imágenes de Tlaloc tú ves que están formadas por rostros de serpientes. De hecho, no es un rostro humano, son unas serpientes que de pronto adoptan forma humana, porque la serpiente, debido a sus ondas, es lo que fluye, es la energía. Eso es lo que se puede decir sobre Tlaloc. Una aplicación más específica es, por supuesto, la energía que permite que las cosas fructifiquen. Por lo tanto, está relacionado con la sexualidad, pero también con el campo, pero también con la creación del universo. Tlaloc equivale más o menos, salvando la diferencia, más o menos equivale a lo que la teología católica llama el Espíritu Santo. Es la parte creadora, activa, la fuerza de la divinidad, manteniendo la distancia, porque recuerden que Tlaloc no lo ve como un dios personal ni nada de eso, sino como un emblema de una fuerza natural. No me puede escuchar. Cheque una mushi. Naha no tuve coaching. Naha no tuve coaching. Wana ni nemigania un pane tutechan na wisalco. Naha ni wali netastagesa tupal nagua. Wan tejeme tiwali tastagesa tupal. A ver, estás hablando. Yo estoy aquí en Nahuizalco y yo hablo náhuatl, pero el náhuatl es un poquito diferente, porque no usamos la clave y la O, pero lo que le pregunto es, ¿usted habla náhuatl? A ver, yo soy traductor de náhuatl, no de náhuatl, sino de náhuatl, es una lengua diferente. Me está hablando nada, por ejemplo, en náhuatl se diría néhuatl. ¿Ves? Cambia un poquito. Mi trabajo es traducir textos náhuatl de hace 5 siglos. Me dedico a traducirlo. Entiendo cuando se habla náhuatl, me da trabajo hablarlo porque nunca lo hablo. Entiendo más o menos, pero mi tema son los textos, las cosas que quedaron escritas de hace 5 siglos. El cuscateco, como todas estas lenguas
es relacionada con el náhuatl, son parientes del náhuatl, pero no son simplemente náhuatl. De hecho, el yucateco es anterior al náhuatl. La lengua que me estaba hablando tiene unos 1200 años de edad. El náhuatl clásico como tal tiene unos 700 si acaso. La lengua que me estaba hablando se emparenta con la que se hablaba en Tula hace 1000 años, cuando Tula era capital de náhuatl. La característica es, en vez de decir coat, dice coat. ¿Ves? En náhuatl se diría coat. ¿Ves? Por ejemplo, en vez de decir, digamos, en vez de pronunciar la T, tienden a pronunciar. Eso no es una incorrección como se suele creer. Las lenguas de grupo, yucateco, náhuatl, etcétera, tienen historia. La lengua que tú me estás hablando es la que se conserva dentro de los libros de Chilam Balam. Los libros de Chilam Balam están escritos en maya clásico. Tienen cientos de palabras de origen náhuatl, no náhuatl. Y por ahí podemos saber de qué época son. En otras palabras, no hablo la lengua que estás hablando, yo me dedico a otra. Excelente, Frank. No, gracias. Este quizás es una muestra también de rescate que nosotros estamos haciendo aquí en Caltunal, ¿verdad? Rescatando la lengua, el hermano, pues, es nahuablante. Igual aquí tenemos, rapidito, comentarles que la escuela también se encarga, la escuela Caltunal se encarga de enseñar este idioma, el náhuatl yucateco, ¿verdad? Que ya aclaramos de que también es parte de nuestras lenguas. Así que nada más eso, por el tiempo. Les agradezco, Fran, de verdad, por su dedicación, su amor. Nosotros decimos aquí también Nicanaxan, ¿verdad? Aquí ahora. Creo que ustedes dicen Nicanash, creo que dicen ustedes. Nicanash, dirían por acá. Oye, Juan Carlos, te envié un archivo adjunto con los significados de estos signos que van de mono a flor, ¿ok? Muy bien, yo lo comparto. Sí, lo comparto aquí con todo el equipo. Sí. Por ejemplo, tenemos ahí unas preguntas, comentarios Chignahui para cerrar. Gracias. Sí, nada más saludar a todos los que estuvieron acá con nosotros. Martín Vázquez desde Tierras Purépechas, Moisés Aram desde Querétaro, Daisy Roque desde Aguascalientes, Carlos Bravo también desde Chiapas, Gisela desde Buenos Aires, Argentina, Javier desde Durango, Lucas Rodríguez, Ismael Cerda también, que anda muy seguido acá con nosotros, Rodrigo Acosta, Maurici, él está desde España, Rodrigo Acosta, ya le había dicho, Gaby Ayón desde Argentina, Sanse Yolot, Alejandro González Mendoza, Trisi Miner. Entonces por varias partes de todo el continente y bueno, pues hasta en Europa, ¿no? Ya están escuchando esto, así que muchas gracias a todos los que han estado con nosotros y pues un abrazo muy fuerte allá a El Salvador, que es una tierra hermana, parte de Anáhuac. No dejemos que las divisiones políticas actuales nos separen. Bueno, quizás aquí nada más para terminar, nosotros queremos agradecerle, ¿verdad? Nosotros decimos Padius aquí para decir gracias, ¿verdad? Ahí está Soncamatli, ¿verdad? Les decimos Padius algunos, pero en algún lugar dicen Tazoncamati. Tazoncamati. Gracias, un saludo a todos. Bueno, hasta luego. Gracias. Saludos, un abrazo, hasta luego. Nos vemos pronto, bendiciones.